tema de hoy, ¿sí? Entonces, ojalá lo pueda desarrollar sin necesidad de ir desarrollando las anteriores. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es, bueno, siempre que vayan a realizar una evidencia, siempre háganlo con la guía de aprendizaje en mano, ¿sí? Usted llega y toma la evidencia que debe desarrollar y busca la guía. ¿Cómo sabe usted qué evidencia pertenece, a qué guía pertenece? Porque usted en el cronograma, por ejemplo, la evidencia de hoy es taller sobre indicadores y medidas de desempeño, ¿sí? Esta es la evidencia. Y aquí dice guía de aprendizaje número 8. Mírenla acá, ¿sí? Que pertenece a la fase de evaluación. Esta es la última fase. Ya aquí se supone que nosotros en las fases anteriores del proyecto, esto es un proyecto, ¿sí? En el SENA uno se educa bajo proyectos. Entonces nosotros hacemos un proyecto de un edificio, una empresa interlimitada. Entonces se supone que en las fases anteriores lo que se hizo fue un alistamiento de elementos, ¿sí? ¿Qué se requiere para el funcionamiento de la red? Para dar el servicio de voz, telefonía IP, cableado y conexión remota. Ahora, en esta fase de evaluación, vamos a comenzar a revisar todo lo que tiene que ver con los parámetros de seguridad, ya del funcionamiento de la red, ¿sí? Entonces, este taller sobre indicadores de desempeño, acá está. Este taller sobre indicadores de desempeño, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora, en este momento. Listo, silenciamos los micrófonos para que por favor solamente veamos la pantalla. Listo, entonces en este taller de indicadores de desempeño, ¿qué vamos a revisar? Entonces voy a mostrarles aquí una presentación, voy a apagar la cámara para que no de pronto se vaya a bloquear esto. Entonces vamos a revisar esto. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Bien, entonces, ¿qué son esos indicadores y medidas de desempeño de la red? Son herramientas para evaluar cómo funciona esa red de datos, ¿sí? En términos de eficiencia, calidad, estabilidad y seguridad, ¿sí? Entonces, son métricas o parámetros específicos que se usan para medir tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuando yo mido cuantitativa, es cuánto, ¿no? En términos numéricos, cómo están esos estándares. Y cuando yo miro cualitativa, es cuál es esa estabilidad, cuál es esa seguridad. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos medirla? Porque necesitamos evaluar cuál es el cumplimiento de esos estándares, optimizar recursos y asegurar que la red cumple con los requerimientos necesarios. Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos que se van a medir? Siempre cuando hablamos de redes de datos, siempre vamos a hablar de estos términos o de estos elementos que son disponibilidad, y es el tiempo en el que la red o el servicio está operativo y accesible. La disponibilidad debe ser 24/7, siempre. Usted está trabajando en una empresa y el internet, incluso en su casa, el internet se le va 5 minutos y es un problema gravísimo, ¿cierto? Entonces ustedes como gestores de red deben garantizar la disponibilidad. Estabilidad son esos indicadores que relacionados con fallas o interrupciones o caída del servicio. Rendimiento, velocidad de transmisión, latencia, pérdida de paquetes, tasas de errores, eso es el rendimiento. Capacidad de uso, el porcentaje de ocupación de enlaces, usos y recursos. Seguridad, lo más importante, seguridad, bueno, todo es importante, pero el tema de la seguridad es delicado. Ahorita el tema de la seguridad
es elemental en una empresa y por eso ustedes deben garantizar esa seguridad, estableciendo un sistema de gestión de seguridad de la información para la empresa, ¿sí? Satisfacción del usuario y cambios y adaptaciones. Esto es lo que se mide, son los aspectos que se van a medir. Esos indicadores y medidas de desempeño, entonces, que se conocen como los KPI, son métricas cuantificables que miden el grado de cumplimiento de objetivos específicos en la red. Como cuál, lo que ya dijimos, disponibilidad, rendimiento, seguridad, latencia, pérdida de paquetes, ancho de banda, jitter, que es la variabilidad en el tiempo de entrega de paquetes, y la cantidad de paquetes que se pueden perder. Esto se mide en servicios de voz, la voz IP. Como tenemos servicio de voz IP, se mide con esas medidas de desempeño, se mide con, se revisan en los JIT. Nivel de servicio, caída o interrupción del servicio y las pruebas de penetración. Esto es lo que vamos a medir en ese desempeño. Yo les voy a compartir este documento donde hay una serie de videos para que ustedes los revisen, ¿sí? Y podamos entender un poquito más sobre lo que se está hablando. Ahorita vamos a ver un par de videos. En esta evidencia nos pide que hagamos un cuadro con los aspectos principales de indicadores y medidas de desempeño de la red de la empresa Enterlimitada. Esta presentación que les voy a compartir tiene algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de más o menos cómo se hace ese cuadro. Entonces, se mide qué aspectos. Se miden activos de la información. El medidor de desempeño va a decir la reducción de incidencias. Cuando hablamos de incidencias es lo que el cliente reporta al departamento de TI, ¿sí? Entonces, que hubo interrupción de servicio, que no pudo acceder a una base de datos, que no pudo abrir a una página, ¿sí? Toda la disponibilidad de la información importante para el negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caída de los servidores. Entonces, cuando ustedes están haciendo en sus empresas, cuando ya estén trabajando en la empresa, entonces vamos a hacer una tablita y vamos a medir unos indicadores de desempeño y empezamos a mirar, bueno, este mes, ¿cuántas incidencias se presentaron? ¿Cuántas veces se cayó el servidor? ¿Cuántas veces el servicio se cayó? El ancho de banda, ¿sí? El nivel de servicio, la reclamación de los usuarios, el uso de software legal, los cambios mínimos en los sistemas y hacemos auditorías internas y externas sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Entonces se hacen estos cuadros, estos indicadores. Y estos indicadores pues me sirven para tomar medidas correctivas. Entonces aquí hay otro ejemplo de cuadro donde se mide, donde hay unos procedimientos para calcular unas métricas específicas, ¿sí? Y esas métricas deben cumplir con una normatividad y unos estándares que por lo general están dados en todo lo que tiene que ver con TI y con la norma TIA e IA. Entonces, por ejemplo, disponibilidad de la ruta se mide anualmente y aquí hay un procedimiento de calcular, ¿sí? Que es la suma de duración de interrupciones que debe ser mayor o igual a 10 segundos sobre el total de segundos del periodo por 100. ¿Sí? Ese es un procedimiento de cálculo que está dado en la norma. Y él me arroja como una meta de compromiso. ¿Cuál es la meta de compromiso? Pues que esa disponibilidad esté siempre por lo menos de un 99%, 98%, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se mide o cuáles son los procedimientos de cálculo para cada indicador.
Y esos indicadores me permiten evaluar el desempeño y la calidad de la red en términos de disponibilidad, estabilidad, rendimiento, seguridad, y podemos ajustarlos a las normas vigentes, calcular esos parámetros y hacer una lista de control de acceso, ¿cierto? Entonces, para eso es que me sirve. Aquí hay otra tablita de ejemplo de indicadores, que esas se las voy a compartir, ¿sí? Que esas son tablitas de ejemplo de qué se mide, cómo se mide, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo la guía. La guía nos está diciendo que para este taller sobre indicadores y medidas de desempeño, se va a tener en cuenta el proyecto de aplicación. Entonces, aquí me dice, con base en la configuración e implementación de la red correspondiente a la empresa Enter Limitada en su sede principal y en su sede remota, se desarrollará el siguiente taller teniendo en cuenta que el papel de los medidores de desempeño de la red son cruciales cuando existen sistemas de información compleja y con alta dependencia de los mismos, ¿sí? Entonces, el departamento de TI, ustedes deben presentar algunos ejemplos de medidores del desempeño, que son los ejemplos que les voy a compartir. No para que los copien, ¿no? Sino para que los tengan en cuenta. Entonces, ¿qué se mide? Se mide reducción de incidencias de un periodo a otro, teniendo en cuenta que una incidencia es un reporte que hace tanto un usuario como un empleado sobre caída del servicio, caída de servidores, ancho de banda, problemas de conectividad, ¿cierto? Entonces, en esas incidencias, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede medir? Acceso no apropiado, caída de servidores, cambios de sistema, nivel de servicio, reclamo, uso de software legal. Entonces, ustedes van a hacer un cuadrito con el ejemplo de esta métrica que se va a medir y van a colocar para cada caso específico una descripción de lo que se mide y una posible solución, ¿sí? Para cada uno. Entonces, aquí hay otro elemento a tener en cuenta. Número de pruebas a realizar para determinado fin. Entonces, vamos a investigar sobre auditorías internas y externas, cambios de plataforma, manuales de procedimiento, qué se debe hacer en cada uno de estos casos. Reducción de costos en las plataformas y sistemas de aplicaciones de la empresa, recursos humanos, etcétera. Entonces, con los anteriores elementos, con los anteriores indicadores, aquí hay un ejemplo de tabla. Esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que hacerse así, ¿sí? Entonces, usted coloca el indicador, periodo de medición que se recomienda hacer según la normatividad, fórmula para el cálculo, la meta. Y otra tabla podría ser el indicador, nivel de servicio, una descripción de lo que se mide y una posible solución, ¿sí? En cuanto a plan de contingencia y de seguridad, el indicador, una descripción y qué política de seguridad se puede establecer para reducir de pronto penetraciones externas, uso de software ilegal, qué se puede hacer para reducir estos elementos, ¿sí? Entonces, estos como algunos elementos que se deben hacer. Y se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: disponibilidad del servicio, pérdida de rutas, características de errores, bloqueos internos, disponibilidad, servicio de voz y datos, y lo que es QAs para redes IP. Entonces, se entregan un documento con los cuadros, tablas de indicadores, definiciones y cálculos de parámetros y las conclusiones, ¿sí? Entonces, les voy a entregar estos ejemplos de cuadros. Ahí están como diferentes elementos que se miden, estos videitos para que los revisen.
y los tengan en cuenta en el desarrollo de ese taller, ¿sí? Aquí hay algunos procedimientos de cálculo, por ejemplo, para medir la disponibilidad de la red, la pérdida de paquetes, el ancho de banda, ¿sí? Entonces, aquí está como... Y la idea es que ustedes investiguen y coloquen posibles soluciones a realizar. Esto es en cuanto al desarrollo de ese taller. Vamos a ver una serie de videos. Esta página me parece muy buena. Esta página tiene un técnico que se llama técnico en redes de datos. Este técnico en redes de datos comienza desde instalación, principio de funcionamiento de las redes, cable UTP, fibra óptica, es muy bueno. Y por acá en la lección en el nivel número 3, hay algo que es como interpretación de las señales visuales de los dispositivos de red. Como nosotros estamos midiendo, como nosotros estamos revisando fallas e indicadores, entonces nosotros como gestores de red debemos conocer y saber cómo visualizar esas fallas, esas anomalías, determinar las fallas de hardware y software y identificar las fallas de los dispositivos en red. ¿Sí? Estas son las tareas que ustedes deben hacer. Verificar los protocolos de comunicación, localizar las fallas y anomalías. Esto es lo que en la práctica se haría. Hasta ahí estamos como entendiendo de qué se trata el taller. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, profe, sí, señora, sí le estoy escuchando. Ok. Bueno, vamos a ver estos videos muy interesantes sobre en la empresa, ya estando en la empresa, después de que tengo los servicios montados en mi empresa, ¿cómo hago para determinar las posibles fallas que se puedan presentar? Me confirman si se escucha el video. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha el video? No, señora, el audio del video se escucha, profe. Se escucha usted, pero el audio del video no. Ah, espérame. Voy a volver a compartir. Por favor, me confirma. Bueno, es... Sin embargo, los indicadores luminosos o de acceso Ahora sí, local profe, sí, señora, sí se escucha. tienen indicadores luminosos que nos sirven para dar una idea sobre el correcto funcionamiento de los dispositivos que se conectan a ella. Sin embargo, los indicadores luminosos LED no son más que una herramienta en extremo básica que no reemplaza de ninguna forma al diagnóstico profundo que una comunicación directa con los equipos nos pueda proporcionar. No obstante, la interpretación de las señales visuales de los dispositivos de red es uno de los pasos iniciales hacia la atención de una falla que proporciona información sobre el estado físico de la red. Interpretación de indicadores luminosos de la tarjeta de red. Ubica el puerto de la tarjeta de red que tiene un conector RJ45 hembra y en la mayoría de veces tiene dos diodos emisores de luz o LED como indicadores luminosos, uno verde y otro amarillo, no siempre en el mismo orden y similares en cualquier dispositivo que contenga un puerto de red Ethernet. En una operación normal de la tarjeta de red, el indicador verde, llamado también link o de enlace, tendrá que prender de forma constante, indicando que hay recepción desde el otro dispositivo al que se está conectando. En algunas ocasiones, el LED verde prende de un color amarillo continuo, indicando con esto que la velocidad de la conexión es más alta, pero siempre que está apagado, se encontrará sin recibir ninguna señal. El indicador amarillo,
el cual normalmente parpadea si es que hay transmisión de datos desde nuestro puerto hacia el otro extremo. De lo contrario, si está apagado, entonces no habrá actividad de tráfico hacia el otro extremo. Puede darse el caso que los indicadores no estén en la misma posición mostrada, o bien que no existan, lo que complica en cierta manera el diagnóstico en este extremo de la conexión. Sin embargo, los indicadores del otro extremo, los del switch o conmutador, estarán siempre disponibles para este caso, por lo que se sugiere hacer lo siguiente. Seguir cableado de red. 1. Sigue el cable hasta el otro extremo. Encontrarás una conexión de pared en donde deberá tener una etiqueta que diga la dirección de origen de ese cable. Esta dirección es el lugar del panel en donde el cable termina. 2. En el caso de que la etiqueta no se encuentre, consulte la documentación de la red, planos y demás información que te pueda ayudar a encontrar el destino de ese cable. De lo contrario, tendrás que seguirlo físicamente hasta un área exclusiva para terminar las conexiones, llamada comúnmente. Bueno, estos videos me sirven o me ilustran en las tareas que ustedes como gestores de red deben cumplir en la empresa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a ser los encargados de verificar el funcionamiento de cada uno de los dispositivos, determinar las fallas, determinar las incidencias y solucionarlas, darle solución. Entonces, por ejemplo, si alguien les reportó una incidencia que no tiene servicio de internet, entonces acá en este video lo que nos está diciendo es que primero usted se debe dirigir al puesto de trabajo y verificar en el puesto de trabajo del compañero, verificar el cable de red, ¿cierto? Verificar si tiene esas señales luminosas. Si usted ve que el cable de red está bien, entonces se dirige al cuarto de equipos, al cuarto de telecomunicaciones, que por lo general debe tener una etiqueta. Ustedes son los encargados del etiquetado de ese cable. Sí, esa etiqueta me debe decir, la etiqueta que está en el cuarto de telecomunicaciones, en el rack, debe decir de qué piso, como la empresa es de 3 pisos, debe decir de qué piso, ¿cierto? ¿Cuál es el puesto de trabajo al que pertenece? ¿Qué número de computador? Y usted poderle hacer seguimiento, usted poderse ir y buscar el puerto al que pertenece y poder determinar si acá sí está llegando el servicio, si el problema es de si está ubicado en el cuarto de telecomunicaciones o si el problema está en la canaleta, si hay un cable roto y poder darle solución, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros en el proyecto que estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo de cero. Es un proyecto que una empresa los contrata a ustedes y ustedes son los que deben hacer el listado de elementos. Y allá en el proyecto dice, un cuarto de equipos en cada piso. En cada piso se debe colocar un gabinete o un rack, ¿cierto? Para determinado número de equipos. Entonces, en este taller donde se miden las incidencias, también ustedes deben colocar cuál es la posible solución a esa incidencia, ¿sí? Entonces, por eso se debe conocer todo lo que tiene que ver con la estructura de cableado estructurado. Bien, entonces ahí nos está mostrando la interpretación de señales luminosas, nos está mostrando, primero revisamos en el puesto de trabajo, luego nos vamos al cuarto de telecomunicaciones, revisamos el switch, revisamos el router, hasta que demos con cuál es la falla, ¿cierto? Casi nunca es en el cableado, casi siempre va a estar o puede estar en la punta, puede estar en las terminaciones. Entonces, si está en la terminación, ¿cuál será la solución? Hacer el cambio de terminación, ¿cierto? Hacer el cambio de conector. Entonces, este videíto que ya está, también en el material que les Identificación de fallas y anomalías en la red. ahí lo van a tener, ¿sí?
y también pues deben hacer la identificación de las diferentes fallas que En la se identificación de presentan. fallas y anomalías en la red, el primer síntoma es la imposibilidad del usuario para tener acceso a servicios compartidos de la red, como puede ser impresoras, servidores, intranet o internet. La primera rutina se hará a manera de preparación para diagnosticar la red. Cabe mencionar que hay la posibilidad de que la falla se encuentre en esta etapa y no sea necesario ir a más profundidad. La rutina se basa en una exploración sobre los elementos que encontramos a la vista, como son la conexión a la computadora, el cable de red, el contacto de pared, en su caso, determinar si existe una conexión inalámbrica. Antes de hacer un diagnóstico inicial, es necesario que el técnico acuda siempre con las herramientas necesarias. Recomendamos algunas a continuación. Una computadora portátil con el software necesario para el diagnóstico, comprobada previamente. Un cable de red de 5 metros de longitud con conectores RJ45, comprobado previamente. Pinzas para conectores RJ45. Conectores extras RJ45. Para identificar fallas de conexión física en red cableada, realiza el siguiente procedimiento. Paso 1. Escucha atentamente al usuario y toma nota de todos los detalles que puedan proporcionarte sobre el problema que ha notado. Paso 2. Asegúrate que la computadora del cliente se encuentre prendida y funcionando. Paso 3. Comprueba la conexión. Trata de ingresar con el explorador a Internet o a la intranet, o bien comprueba la impresión de algún documento en una impresora de red. Paso 4. Verifica el icono de conexión de área local en la barra de tareas. Paso 5. De no tener éxito, se verifica la conexión física hacia la red a través del cable de red. Paso 5. Localiza el conector de la conexión de red de la computadora, generalmente ubicado en la parte trasera para el caso de computadoras de escritorio. Paso 6. Asegúrate que el cable de red esté conectado tanto del lado del equipo como del Entonces, lado del en contacto este de pared. video lo que nos está mostrando son los pasos a seguir o tener en cuenta al momento de revisar las posibles fallas del servicio. Entonces, siempre que hay una incidencia de falla de servicio, lo primero que yo voy a ir a ver es el puesto de trabajo, ¿cierto? El cable, las conexiones, las puntas, verificar el computador, verificar que esté encendido. Si estas puntas están dañadas, deterioradas, cambiarlas, ¿cierto? Esas van a ser las incidencias. O que no tiene de pronto acceso a la impresora, que no tiene acceso a la base de datos, que no tiene acceso a la telefonía IP, ¿cierto? Entonces, primero me voy al equipo del cliente y voy a escuchar atentamente cuáles son esos problemas que se le están presentando y voy a comenzar a revisar acá. Eso es lo primero que se revisa. Yo no me voy al cuarto de telecomunicaciones primero. Primero trato de solucionar acá y revisar y comprobar que los conectores, tanto el plug como el jack, estén funcionando, que el sistema operativo esté funcionando, que la fecha del computador esté correcta, preguntarle si ha instalado algún programa, verificar el tema de seguridad. Todo se hace acá, ¿cierto? Todo lo primero. Ya en última instancia, si yo verifiqué que todo estaba aquí bien y no encontré la falla, ahí sí me voy a ir al cuarto de telecomunicaciones con la etiqueta. Aquí van a haber muchos conectores. Cada conector de estos debe tener un etiquetado. En el proyecto ustedes deben colocar ese etiquetado. Y ya con esa etiqueta me voy al cuarto de telecomunicaciones y hago la revisión y las reparaciones, ¿sí? Entonces, todo eso se debe dejar documentado. Determinación de fallas de hardware o software. Y a eso es que hace referencia el tema de las métricas de las incidencias, el taller que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces, ¿cuántas incidencias se reportan?
cómo es la solución y cuál es la idea, que ustedes como gestores de red mantengan ese porcentaje de incidencias bajito, ¿sí? Que ustedes estén haciendo una correcta mantenimiento a todos los servicios de red y que no existan incidencias, ¿cierto? Que no haya latencia, que el ancho de banda esté estable, que la conectividad esté estable, que todos puedan acceder a la impresora, que puedan acceder a la base de datos, ¿sí? Esa es la tarea más importante, que haya disponibilidad del servicio. Y la disponibilidad del servicio, ¿por dónde empieza? Por tener un buen cableado estructurado, una buena red, ¿cierto? Que estén configurados bien todos los parámetros, que esté configurado bien los servidores, que estén configuradas bien las impresoras. Toda esa es la tarea del departamento de TI, ustedes como gestores de red, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de lo que ustedes como gestores de red deben tener en cuenta en cuanto a los indicadores y medidas de desempeño de la red? ¿Qué es lo que esos indicadores miden y para qué se necesitan? ¿Sí nos queda como claridad en esto? Profe, por mi parte, sí, señora. Sí entiendo el tema de indicadores y hacia dónde van dirigidos. Esta es la función de los mismos. Ay, perfecto. Entonces ya sabemos, ¿no? Es una medida de desempeños específicos para cuantificar el rendimiento y la calidad de los servicios. Poder identificar los problemas, evaluar el cumplimiento de estándares, optimizar recursos para que esa red que ustedes van a instalar en ese edificio cumpla, ¿no? Que haya siempre un correcto funcionamiento y que todo funcione correctamente, ¿cierto? Entonces, ese taller es para eso. Entonces, por favor, investiguemos conceptos. Aquí pues hay algunos conceptos principales como lo que siempre debemos tener en cuenta y que nos los debemos aprender, que es la disponibilidad, estabilidad, rendimiento, ancho de banda. eh, por acá está también otro. Jitter, pérdida de paquetes, latencia, saber qué es latencia, cómo se mide la latencia, la disponibilidad del servicio, cómo la voy a medir, y hacen una tablita. Entonces, indicador de desempeño, cómo lo mido, cuál es, como, si hay alguna fórmula para medirlo, y cuáles son esas tareas específicas que se haría para cumplir con la disponibilidad y con todos los servicios, ¿sí? Entonces, y aquí van a estar los ejemplitos de algunas tablas, unos videos para que revisen. Eso es lo que me está mostrando el tallercito. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá bueno, este video es básicamente lo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, aquí como que les explica esas herramientas Mejores prácticas para el uso de herramientas de monitoreo y al igual de temas más particulares de los que estaremos hablando y desarrollando en la presentación a continuación. Entonces, eso es lo que nos dice. Los protocolos de seguridad en redes son... ¿Qué son los protocolos de seguridad? ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la seguridad de la información? Entonces, mírense esos videitos mientras estén por ahí mirando televisión. Aquí están otro video donde dice qué son los indicadores en análisis de redes, lo que se mide tanto de manera cuantitativa como cualitativa, cuál es el análisis de datos, Matemática. análisis que se realiza, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en el desarrollo del taller. Y los que puedan, ingresen a esta página que se llama Capacítate para el Empleo y hagan este cursito de técnico en redes de datos que les sirve como complemento
del tecnólogo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por mi parte, no, señora. Perfecto. Entonces, esa es la evidencia. Tenemos hasta el 30 de agosto para desarrollarla. La otra semana tenemos clase para explicar este informe sobre las pruebas de conectividad, que básicamente, o sea, si ustedes hacen ese taller, esta segunda evidencia, todas las evidencias van enlazadas unas con otras. Este informe, entonces, usted ya tiene el taller y en este informe seguimos con el proyecto de aplicación. Entonces, con base en el taller anterior, se debe realizar pruebas de conectividad, disponibilidad y rendimiento, ¿sí? Como nosotros no tenemos cómo realizar pruebas, entonces esas pruebas las podemos hacer en el Packet Tracer que tenemos, ya el proyecto montado en Packet Tracer, y si no, entonces lo que vamos a hacer es una tabla donde va a decir para cada uno de los ítems que se mide, para cada uno de los indicadores, cuáles son las pruebas que se realizan, ¿sí? Cómo se realizan paso a paso y qué pruebas se realizan. Entonces, pruebas de conectividad, cómo realizo las pruebas de conectividad. Pruebas de disponibilidad, cómo realizo esas pruebas de disponibilidad, que es más o menos lo que nos acaba de explicar acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo las Los pruebas equipos de de una red LAN conectividad? o de acceso. Entonces, aquí en este video, pues lo que nos acabaron de explicar. ¿Cómo yo realizo una prueba de conectividad? Pues yo debo revisar cada uno de los puestos de trabajo si es una incidencia individual, ¿cierto? Si es una incidencia individual, lo primero que hago es dirigirme al puesto de trabajo y verificar en el puesto de trabajo el equipo de cómputo, los conectores, los puntos de acceso a donde esté conectado, y ya en últimas irme al cuarto de telecomunicaciones. Si es una incidencia en toda la empresa, pues me debo ir directamente al cuarto de telecomunicaciones principal donde llega el servicio, ¿cierto? Porque se cayó todo el servicio en la empresa. Entonces, como no tenemos cómo hacerlo real, lo que vamos a hacer es un cuadrito indicando para cada incidencia, para cada parámetro, qué pruebas se realizan o qué solución se da para cada una de ellas, ¿sí? Y si tenemos, si podemos encontrar imágenes o algo, pues se las colocamos allá al taller, ¿sí? Entonces, basado en el taller anterior, aquí se supone que llevamos a la práctica eso que dijimos que íbamos a hacer. Como no hay manera de llevarlo a la práctica, puede ser, como les estoy diciendo, o la otra es empezar a hacer las pruebas de conectividad en este laboratorio. Yo, por ejemplo, envío un paquete de este equipo a este equipo y tomo el pantallazo. El servicio falló. ¿Por qué falló? En este caso falla porque no están configurados los servicios. Si yo me vengo, voy a revisar la configuración que esto tiene. Voy y miro el otro equipo, la configuración que el otro equipo tiene. Y voy revisando cuál podría ser esa incidencia, dónde está ese posible error de conectividad, ¿sí? Entonces, el taller lo pueden resolver o con el laboratorio o lo pueden hacer de manera teórica. ¿Listo? Que es la segunda evidencia. Uno es el taller y el otro es el informe sobre esas pruebas de conectividad. Para ambas evidencias hay plazo hasta el 30 de agosto. Sí nos queda más o menos claro esa segunda evidencia sobre el informe de las pruebas de conectividad. Entonces, como no hay manera de practicarlas, entonces lo que vamos a hacer es explicarlas, poner imágenes o practicarlas en el laboratorio.
¿Sí? Esa va a ser cualquiera de las dos formas de hacerlo. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, creo que podemos dejar la sesión hasta ahí, donde se explicó pues el taller sobre los indicadores y el informe. La otra semana volvemos y nos conectamos el jueves para ver qué preguntas tienen después de que hayan revisado todas las evidencias que hemos desarrollado hasta la fecha. ¿Sí? Y hacemos una sesión de nivelación. ¿Listo? Recibido, profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Feliz noche, profe.